Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. En esta ocasión vamos a platicar con Hiram Rubalcaba, quien es profesor universitario y un gran escritor que pues ha sido merecedor de varios premios justamente por sus letras. Pero específicamente queremos hablar con él de un libro que me sacudió como lector. Todo pueblo es cicatriz, publicado por Penguin Random House, que me parece refleja pues la realidad que hemos vivido los mexicanos después de que Felipe Calderón echara a perder el tejido social con esa lucha militarizada contra el narcotráfico y que ha desatado una ola de terror desde entonces que el gobierno actual y el pasado no han podido disolver. Hiram, gracias por estar en Entre Washington y México. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Yo estoy muy contento de poder platicar de estos temas que pues son tan reales, tan dolorosos, tan cercanos y tan actuales. ¿Cómo podríamos categorizar esta obra tuya, Todo pueblo es cicatriz? ¿Novela, una narrativa personal o un ensayo? Bueno, yo nunca he sido como muy afiliado a la rigidez de los géneros literarios, salvo en el cuento sí he sido bastante rígido, pero creo que desde que escribo, por ejemplo, crónica, desde escribo reportaje o ensayo, incluso con esta novela, parece que uno tendría que hacer uso de todas las herramientas que uno posee para escribir, ¿no? En este caso, esta es una novela de autoficción. Tiene un poco de testimonio, tiene un poco de reportaje, tiene un poco de crónica también, incluso de ensayo académico, ¿no? En momentos hay por ahí un par de citas que pues no se ponen como un capricho, se utilizaron, o bueno, las empleé para que me parecían la mejor manera de contar o de dar con el razonamiento que estaba tratando de transmitir, ¿no? Finalmente creo que hay novelas de ideas, esta en muchos sentidos es una novela de ideas también, y traté de hacer uso de todas las herramientas que poseía en ese momento, que pues me parece que es la chamba, ¿no? La chamba de escribir. Sí. Ahora, te pregunto antes de entrar en detalle sobre tu obra, y a lo mejor utilizaste nombres ficticios, pero ¿sí existió Sagrario, Rocío y tu tío? Sí, claro. Mira, Sagrario, mi vecina, pues sí, la mataron cuando yo tenía 8 años, ¿no? Yo recuerdo, te puedo decir casi con exactitud las emociones y las sensaciones físicas de esa noche porque la tengo muy presente. Esa es la naturaleza del trauma, ¿no? Que de repente desaparece muchos años y luego reaparece por algún Pero si me otro permites, evento. Hiram, para que la gente que escucha este podcast lo entienda, le pregunté de estos tres personajes porque básicamente su libro desarrolla la historia de la manera tan violenta que a estos tres personajes les quitaron la vida y que creo que en esa narrativa, Hiram, es cuando mejor expones la realidad que viven miles, decenas de miles, podríamos decir que hasta millones de mexicanos todos los días. Y perdón por haberte interrumpido, pero ahora sí nos puedes hablar del caso de Sagrario, que cuentas tú, que la asesinaron cuando tenías tú 8 años y era tu vecina. Bueno, Sagrario era una persona muy particular, ¿no? Con una popularidad interesante dentro de mi barrio, porque las personas del barrio pues sabían que ella era una mujer divorciada en una época en la que los divorcios no estaban tan bien vistos,
como lo pueden estar en la actualidad, que tampoco están tan bien vistos en el caso de las mujeres por la sociedad. Eh, yo recuerdo mi poco contacto con ella, que era una mujer muy vibrante, muy luminosa. La mató el marido, el exmarido, no siquiera el marido, el exmarido la esperó en su casa, se le encontró en un baile, bailando con alguien más, se fue a la casa donde vivían antes, la esperó afuera y la mató a balazos, ¿no? Y esos disparos me despertaron, yo tendría, te digo, 8 años, y desde entonces, cada vez que escucho cohetes, tengo como una sensación de que, bueno, tal vez sean balazos, ¿no? Ya después de la fecha que mencionas adecuadamente, el 2006, cuando entra Felipe Calderón a la presidencia, pues muchas veces los cohetes que se escuchaban en la noche eran descargas, ¿no? Descargas de cuernos de chivo y de cuánta arma que te puedas imaginar que tienen acá los sicarios. Entonces, de esta naturaleza son los eventos que narro. Hago algunos cambios, algunos nombres son cambiados u ocultados para que las personas involucradas no se sientan afectadas o para respetar también pues a quienes no querían aparecer. Pero la mayoría de los eventos son eventos que retomo testimonialmente. Incluso los que son inventados a veces no son tan impactantes como los que ocurrieron realmente, ¿no? Sí, ahí es donde está el trabajo del cronista, que muy bien hiciste en Todo Pueblo es Cicatriz. Y ahora hay otro personaje, Rocío. ¿Nos quieres hablar un poco de ella? El caso de Rocío es muy popular, muy conocido. Quizás la palabra popular no sea la correcta. Yo diría que es muy recordado en mi municipio. Es una maestra de música que también la mató el marido en una situación bastante inusual, un día, mañana aparentemente normal. La golpea, la mata, se lleva a los niños a un hotel para esconderlos y después vuelve para intentar sepultarla. Pero pues las casas en México tienen cimientos de concreto, entonces no puedes romper el concreto con un marro, ¿no? Necesita un martillo hidráulico. Y pues la deja sepultada a medias en esa casa, ¿no? Este caso fue muy impactante para mí porque el marido asesino fue mi maestro de natación cuando yo estaba niño, y pues te puedo decir con lo poco que recuerdo de él que siempre me pareció un tipo bastante agradable, ¿no? Un tipo completamente normal. Y creo que este es uno de los mensajes que trato de transmitir en la novela, ¿no? No estamos lidiando con monstruos, estamos lidiando con personas que fueron criadas en el mismo sistema de valores que yo y que millones de mexicanos. Eso debería de hacer que nos preocupáramos por cómo la sociedad nos está educando o qué nos están enseñando en nuestra sociedad que de repente nos permite pensar podemos ser verdugos, ¿no? O podemos ser jueces del comportamiento ajeno. Y ese caso también fue muy impactante. Ahora tienes otro asesinato, un tercero que toca a tu familia. Sí, bueno, el evento que tocó a mi tío, que fue en el 2005, sí, tendría yo 17 años, fue, digamos, el encuentro o el primer encuentro completamente cercano con la violencia, ¿no? Ahí en el caso de mi tío, un sujeto vendía un carro, fue un modus operandi que se repitió en varias ocasiones, después nos enteramos de esto. Vendió un carro muy barato, ¿no? Entonces engañaba a las víctimas para que lo acompañaran supuestamente por los papeles, se metía a alguna brecha, les disparaba y los dejaba ahí. Y a mí siempre me pareció que el seguimiento que se le dio a este caso, tanto desde el punto de vista ministerial como desde el punto de vista familiar, pues provocó muchos cambios en mi familia, ¿no? Provocó muchos cambios en la forma en que entendíamos el mundo. Nos volvimos más desconfiados, nos volvimos más huraños, nos volvimos más preocupones. Yo acostumbraba a caminar por las noches para llegar a mi casa desde la casa de mis amigos. Zapotlán es un pueblo bastante pequeño. Y después de lo de mi tío, yo tenía un toque de queda a las 10 de la noche y tenía que estar en casa sí o sí, ¿no? Entonces, en aquel momento no lo comprendía o no alcanzaba a entender todos los
estos cambios de comportamiento, pero con el tiempo, con las cosas que se han estado viendo en tiempos recientes, me ha quedado mucho más claro, ¿no? De que la violencia te toca y te transforma, la violencia te toca y es como una especie de que será un botón podrido que se instala en tu cuerpo y si tú lo dejas crecer, crece hasta cubrirte completamente, ¿no? Y eso hace más fértil a las líneas de tu libro, mi querido Irán, porque no solo expones lo que ahora es la realidad lamentable de todos los mexicanos, sino que hay otro aspecto que es el común denominador de los tres casos. La impunidad, pero también la necesidad de venganza, que al final de cuentas lleva a una reflexión que tú lo pones muy bien en las últimas páginas, y es cuando dices, cruzando los brazos, pues no vale la pena violencia con violencia, y pues hay que tener confianza en las autoridades, aunque de entrada sabes que no van a hacer nada. Mira, yo no sé si el mensaje sea confiar en las autoridades. Lo que creo que sí me parece importante es entender que la apatía a la que hemos estado acostumbrados como mecanismo de reacción ante los actos violentos no ha conducido a nada. ¿A qué me refiero con apatía? En México hay dos frases que me parece que le han hecho mucho daño a la sociedad. La primera es, la ropa sucia se lava en casa, y el segundo es, cada quien educa como quiere. El primero me parece problemático porque me parece que si tú ves que a tu vecina la golpean todos los días con saña y con violencia, o escuchas los gritos que le hace el marido, los hijos, el amante, etcétera, porque hay diferentes circunstancias de violencia, y no haces absolutamente nada, no puedes actuar sorprendido el día que la matan, ¿sabes? Es muy complejo y la violencia de género, así como la violencia que involucra también a hombres, tiene muchos elementos que vale la pena analizar a profundidad. Pero me parece que decir no voy a meterme en estos temas porque no me competen, favorece la proliferación de casos de violencia que finalmente sí te competen porque todos queremos vivir en un país más seguro. Y el segundo que tiene que ver con las infancias, yo en muchos de mis libros he dicho que tenemos una deuda increíblemente grande con las infancias. Si yo veo que mis vecinitos de 5, 10, 12 años están jugando al sicario, a amarrar a sus amiguitos, a secuestrar, creo que tengo una responsabilidad civil de decirles, no jueguen esas chingaderas, ¿no? Ahí les va un balón. El fútbol o el béisbol o el básquetbol también son una mafia, pero son otro tipo de mafia, ¿no? En donde por lo menos no van a ponerles un cuerno de chivo a los 15 años y mandarlos a matarse en la sierra. Es decir, a mí me parece que tendríamos que pensar que si la apatía no ha funcionado en décadas de formación social, quizás la respuesta esté en la empatía, en decir, yo entiendo que hay una situación de problemas educativos en nuestro país, voy a ver cómo puedo apoyar para solventar en mi propio entorno. Yo entiendo que vivimos en un país donde la violencia envuelve a los jóvenes, veo cómo puedo apoyar para que haya más empleo, haya menos rezago educativo, para que haya más oportunidades. Aquí en México se ha criticado muchísimo el gobierno actual por algunos apoyos que se han dado para los jóvenes. Y yo no sé si la beca de jóvenes construyendo el futuro va a cambiar todo para siempre, pero ciertamente creo que si alguno de estos chicos sabe que en el narcotráfico va a recibir exactamente los mismos 3,000 pesos por irse a matar, probablemente prefiera quedarse en su casa tratando de entrar a una universidad, ¿sabes? Es un tema bien complejo. Yo me considero limitado en mis respuestas y mis análisis, al menos en este momento, pero sí creo en la empatía. Me permite tener una esperanza quizás ingenua de que la empatía puede ser la puerta para llevar a esta nave que llamamos México contemporáneo a una mejor oportunidad en el futuro. Voy a leer un párrafo que a mí me desgarró en el capítulo que titulaste Norte 2019. Naim, haciendo referencia a tu hijo, dice: Naim
Descansaba en mis brazos cuando las detonaciones nos sobrecogieron. Aquellas explosiones rasgaron mis recuerdos y me transportaron en el tiempo hasta aquella noche helada en la que me sorprendió la muerte de Sagrario. Tenía 8 años cuando conocí los disparos. Mi hijo apenas 8 días. En esa asimetría temporal se esconde seguramente una gran revelación sobre los caminos que la violencia ha forjado en nuestro país. Se me escapa. Mis sentidos están llenos de ruido y furia, del mismo fuego y muerte que habrá de aparecerse durante todo el futuro de mi hijo, que es el futuro de todos los niños que nacieron después de 2006. Una realidad tan triste e impotente, sobre todo, Iram, si analizamos que gente que nacimos antes de esa fecha, cuando ocurrieron los primeros acontecimientos violentos, nos sorprendíamos, pero efectivamente las nuevas generaciones, quienes nacieron después de 2006, están acostumbrados a las detonaciones, a los disparos, están acostumbrados a la muerte. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo pienso en mi hijo, ¿no? Con frecuencia pienso en este acto irresponsable que es traer a un mundo podrido, a un nuevo ser que solo aprenderá a sufrir a su propia manera. Y como te dije, definitivamente hay un largo camino por delante. Definitivamente creo que un libro como el mío o como el de Cristina Rivera Garza, que habla también de feminicidios, o como tantos libros en estos tiempos que se han escrito para tratar de denunciar la violencia, quizás no se traduzcan en un cambio, ¿no? Pero sí me parece importante el acto de denuncia. Yo he escuchado, no sé si se escucha también allá en Washington, en México es muy frecuente escuchar a gente que se queja de que todos escribimos sobre violencia, queremos leer sobre otra cosa. A mí me parece muy importante que la gente se queje, ¿no? de la violencia, pero creo que no es la literatura de la violencia el problema es la violencia en sí misma, y yo siempre tengo una respuesta, siempre les digo que el trabajo de maquillar las cifras, el trabajo de decir todo está bien, es trabajo de los políticos, que lo hagan ellos. Yo me considero primero que nada un padre de familia. En segundo lugar, soy un ser humano que vive en este país y soy un profesor de un montón de estudiantes jóvenes que tratan de ver el futuro con esperanza y soy periodista y he sido escritor y creo que mi chamba es denunciar para que si en unos 20, 30, 40, 50 años, Dios quiera, se siga leyendo mi obra, digan, mira, a este güey sí le daba vergüenza, ¿no? Le daba vergüenza vivir en un país en donde todos los días mueren mujeres, niños, todos los días miles de niños de 13, 14 y 15 años entran a las filas del narcotráfico, en donde todos los días las madres buscadoras salen con picos y palas para encontrar huesos de los que alguna vez fueron sus hijos. A mí me parece muy importante la denuncia. Y te agradezco mucho, de verdad, el párrafo que lees, que es un párrafo muy poderoso. Yo quiero citar una frase mal, porque no me la sé de memoria, pero es una frase que está un poquito después y que dice que yo quiero pensar que hablar de todas estas muertes nos va a revelar un lugar diferente para donde podamos vivir con nuestros desaparecidos, donde podamos vivir con nuestros muertos. Yo creo en la existencia de un país real más allá de esta sangre y de estas cenizas. Y eso quería decir por ahora. Mi querido Iram, para cerrar, voy a decirle al público de Entre Washington y México algunas de las obras que tienes. Me negarás 3 veces. El libro de cuentos El espectador, La noche sin nombre, Padres sin hijos, De cerca nadie es normal y el libro de crónicas Los niños del agua. Iram Rubalcaba, muchas gracias sobre todo por este libro, Todo pueblo es cicatriz, y por estos minutos en Entre Washington y México. Gracias de nuevo a ustedes por la invitación, encantado de haber platicado. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y
bueno, como cada semana, cuando se deja querer, porque ya lo conocen, que es así un poquito, digamos, de mucho prestigio, don Gonzalo Lira Galván, pero aquí está ya, con su Pucha Play y sus grandes recomendaciones. Gonzalo, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás, Jesús? Pues, ¿qué les tengo? Les tengo un gran aprecio a ti y a todas las personas que preguntan por mí. Aunque yo no sé si realmente existen todas estas personas o realmente... son bots. Solo vas a decir que son bots. O solamente eres tú metiéndome presión, a lo mejor, ¿no? Es una forma, no atacando directo a mi vanidad y a mi ego. Pero acá andamos y venimos con una recomendación interesante para esta semana. Se estrenó hace algunos días en la plataforma de Netflix y va muy de la mano con el tema del libro de Irán y lo que se ha estado hablando sobre la violencia y las repercusiones de la misma en diferentes regiones, como algo que parece que no nos va a llegar, que no se nos va a acercar, termina rozándonos a todos. Y se trata de un documental muy interesante que se llama El Guardián de las Monarcas, un documental que se estrenó en la plataforma de Netflix, un documental que creo nos muestra justo cómo todo el sistema, tanto económico como político, como criminal, termina, pues como lo decía, ¿no? Permeando hasta en lo más profundo, en lo más íntimo de las familias mexicanas, de las vidas de muchas personas. Y esta es la historia en particular de una activista que se dedicaba al resguardo del santuario de la mariposa monarca. Me refiero a Homero Gómez, un tipo que decidió cuidar a la mariposa monarca y al bosque en el cual pues pasan mucho tiempo allá en Michoacán. Pero bueno, hablar de Michoacán desde hace muchos años es hablar de la violencia, pero también es hablar de los intereses económicos de los grandes corporativos, de los intereses económicos de Estados Unidos, porque este documental lo que nos muestra, tras la desaparición de este activista que era muy frontal, que constantemente estaba encarando a figuras políticas, a figuras de la industria que no cuidaban el medio ambiente, o que no mostraban un interés por el medio ambiente y mucho menos por la mariposa monarca, que sabemos mantiene el equilibrio en nuestro país y de todo el territorio que recorre durante sus migraciones. Pues bueno, desaparece este hombre y Emiliano Rupra, el director, se da la tarea de buscar, ¿no? De escarbar y sobre todo de la mano de mucho del trabajo periodístico regional de la zona, buscar qué es lo que ocurrió con este tipo. Y lo que empieza a brotar de esta coladera, de este pues pozo con mierda, porque no hay otra forma de llamarlo, como muchas veces ocurre con muchas partes de nuestro país, es como el defender a la mariposa monarca de repente se convirtió para Homero en enfrentarse a grupos criminales, ¿no? Estos grupos criminales que se querían hacer de ciertos territorios dentro del estado de Michoacán, pero también enfrentarse a los intereses de los exportadores de aguacate, por ejemplo, ¿no? Como las empresas que se dedican a la exportación de aguacate les vale el medio ambiente y con tal de producir más para mandarlo a Estados Unidos, talan árboles, acaban con el agua, acaban con la infraestructura natural de la mariposa monarca y terminan pues topándose con un activista que les dice: hey, aquí yo estoy cuidando algo que parece tan insignificante como este pequeño insecto y que en realidad, ¿no? Lo único que nos demuestra es cómo este pequeño insecto conlleva un montón de cosas, un montón de intereses. Y me senté a platicar precisamente, ¿no? con el director, con Emiliano, y parte de lo que nos contó tiene que ver precisamente con, pues, cómo es que se interesaron él y su productor en retratar esta historia y cómo decidieron abordarla, tomando en cuenta que tenía tantos flancos, tantos ángulos por los cuales se le podía ver. Entonces vamos a escuchar qué es lo que me dijeron y ahorita seguimos platicando de El Guardián de las Monarcas, que encuentran en Netflix. Creo que con mucha responsabilidad, ¿no? Porque estás contando la historia de alguien
real de una persona que dedicó su vida a una causa. Y entonces, antes que nada, con mucho respeto. Después vas viendo cómo comprimir la historia, cómo hacer una narrativa que funcione, que también entretenga, porque tienes que enganchar a una audiencia para que les pegue el mensaje. Pero creo que más que nada es eso, o sea, dejarte dirigir por la propia voz del personaje que estás retratando. Entonces el equipo de investigación son todos periodistas, nos dejamos llevar mucho por la propia investigación, que fue muy apegada justo a los medios locales, porque eran los que estaban más cercanos a Homero, tenían una relación personal con él, y lo viste en el documental, o sea, es gente que está en el frente de la protección de esa casi guerra que está sucediendo en contra de los periodistas y los defensores del ambiente. Entonces era sumamente importante darles voz, visibilidad al trabajo casi heroico que están haciendo en Michoacán y realmente en todo el país. Pues mira, qué interesante, sobre todo porque estamos hablando de una mariposa que, como dices tú, para muchos puede ser, y sobre todo para los empresarios y a la gente interesada en hacer dinero, un insecto insignificante, pero que forma una parte fundamental para el equilibrio ecológico, que ahora, cuando nos ocurren tantas cosas, nos damos cuenta que es algo demasiado importante, Gonzalo. Exactamente, y que además creo que lo más impresionante aquí es cómo lo que para estos empresarios representa un insecto insignificante, en el momento en el que alguien decide que va a proteger ese insecto insignificante, todos sus intereses, que no son insignificantes, están de por medio y son capaces de hacer cualquier barbaridad al grado de desaparecer a una persona que lo único que está buscando es proteger algo que forma parte de nuestra identidad, porque la naturaleza, el medio ambiente y la biodiversidad de nuestro país debería de ser algo de lo que nos sintiéramos orgullosos, que protegiéramos a toda costa y que de alguna manera pues tuviéramos el apoyo de las instituciones y de los conglomerados para mantenerlo ahí. Tristemente no es el caso, y el Guardián de las Monarcas es un ejemplo de cómo eso sigue sucediendo y tristemente parece que no va a parar. Mi querido Gonzalo, aunque dudes y creas que sea mi palabra para crearte presión, tu presencia entre Washington y México es fundamental, justamente porque siempre tiene recomendaciones como este documental que creo no solo ayuda a crear conciencia, sino a entender lo que nos está ocurriendo. Un gran abrazo, Gonzalo. Igual para ti, Jesús, un abrazo. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.